no me haga eso, profeta, me hace matar de acá. Entonces, el juramento, aprenda esto, porque yo escucho a un pastor que hace eso, que dice esa frase. Yo no sé si lo hace por necedad o por ignorancia, pero este hombre yo lo he oído que dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿qué tal cosa? Eso está prohibido por Dios. Eso está prohibido por Dios. Le voy a explicar. Llegó Elías y le respondió: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es un juramento, era la manera de jurar de los judíos. O sea, está diciendo: yo te juro por Dios. ¿Sí ven? Sino que decía: como que Dios vive, que yo de aquí no me muevo. Es un juramento. Es una promesa donde media Dios. Entonces él le dijo: vive Jehová en cuya presencia yo estoy. O otra traducción posible sería: como que el Dios de Israel vive, que yo aquí lo espero. Eso es un juramento, donde se pone a Dios de presente. ¿Qué nos enseñó Jesús? Una de las mayores doctrinas cristianas es que usted y yo no debemos jurar por nada. Hay un juramento que es legal. Cuando usted va a una audiencia, jura decir la verdad y toda la verdad. Sí, juro, pero no jure por. Entonces Jesús dijo: no jures por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, no pongas a Dios por tu testigo, porque eso va a ser un problema. No jures por el templo, no jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No jures por ti mismo ni siquiera, porque no puedes hacer negro ni blanco un cabello tuyo. Más bien, que tú sí sea sí, y tú no sea no, porque lo que es más de ahí, de mal procede. O sea, si yo digo sí y luego es no, eso está mal, proviene del diablo. Y si yo digo no y luego resulto con un sí, estoy mal. ¿Quién me entendió? Entonces, cuando este pastor dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que tal cosa y que tal otra, está jurando por Dios. No se puede. Lo prohibió el Mesías. Entonces, yo no necesito respaldar una palabra de ciencia o una palabra de Dios con un juramento por Dios. Yo no debo hacer eso. ¿Usted cree que si yo le digo: Dios me muestra esto y aquello de usted, hermano, y Dios dice esto y esto, necesita acaso Dios un juramento para que eso se cumpla? ¿No es Dios veraz? Yo no necesito respaldar la profecía con juramentos. ¿Se entendió? Pero la falta de doctrina bíblica y de conocimiento de Dios es lo que está llevando al pueblo de Dios a cualquier cantidad de barbaridades. Cuanta cosa loca se le ocurre acá, y la gente dice: ay, mira, es como Elías. No, no es como Elías. Nosotros no somos como Elías, nosotros somos del Nuevo Testamento. Tenemos una gracia y unas cosas mayores que Elías, mayores promesas. Nuestro modelo no es Elías, es Cristo. ¿Quién me entendió? Y Jesús es 1000 veces mayor que Elías. Entonces, si el Mesías le dijo a usted: no jure, no jure, y menos por Dios. Yo no sé si será ignorancia. Yo no sé. De pronto es ignorancia. Pero si lo es, grave, porque tiene que, imagínese un pastor, uno tiene que leer la Biblia y comprender lo que dice. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, Elías le dice: no, yo le juro por Dios que yo aquí espero acá. Entonces acá viene, y efectivamente eso es lo primero que le dice: ¿no eres tú el que tiene turbada a Israel? Y le dice Elías: ahora soy yo el que tiene perturbada a Israel. ¿No eres tú y tu mujercita Jezabel que han pecado grandemente contra Jehová? ¿No fueron ustedes los que trajeron la ira de Dios aquí? Yo tan solo soy el mensajero, el vocero, pero los que airaron a Dios fueron ustedes. Ustedes lo pusieron de mal genio. Y ahora mire el problema. Bueno, reúname a todos los profetas de Baal y de Acera, porque se había formado este culto. ¿Quién lo había formado? Acá. Pero en la realidad, acá construyó el templo, acá hacía todas las cosas, pero él era un monigote. Por eso, cuando usted ve a un pastor haciendo ese montón de locuras, entienda que es una causa. Y detrás está Jezabel. Fijo, ese diablo cogió la mujer y lo está manejando. Con la que sea. O simplemente ese demonio lo tiene ahí.
gobernadito, y él por eso está haciendo locuras y diciendo barbaridades, y invitando al pueblo de Dios a hacer tonterías, y venga y siembre por su familia, y venga y haga por esto, y haga aquello. Oiga, papito, ¿se le olvidó la doctrina que le enseñaron en el seminario bíblico para pastores, mijito? ¿Se le olvidó quién es Cristo y cuáles son las reglas del Nuevo Testamento? ¿Usted que es un teólogo? Imagínese, teólogo, y se les ha olvidado lo más simple y sencillo, que todo en el Evangelio, que todo en el Nuevo Testamento funciona por gracia, por medio de la fe. Todo. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Dios mío, está como alargadito, pero vamos a irlo terminando. En fin, en el capítulo 18, finalmente, Elías pone una prueba. Dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tiene Baal en la mano? Un rayo. ¿Cierto? Bueno, profetas de Baal, les propongo lo siguiente. Vamos a hacer sacrificios. Ustedes arman allá su altar, ustedes lo tienen bonito. Miren el templo que construyó acá, un templo 1A, sillas, vea, las mejores, todo lo mejor para Baal, todo lo mejor. Ustedes tienen bonito allá, ¿verdad? En cambio el altar para Jehová está arruinado y el templo está como medio llevado, pero no hay problema. Ustedes que son 450, pues armen ustedes allá su sacrificio y vamos a hacer algo, como Baal es el que tira rayos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes le van a pedir a Baal que les bote fuego desde el cielo. Nadie va a prender el holocausto, nadie, ¿verdad? Nadie lo va a prender, ¿sí? Y ustedes van a esperar a que Baal, ustedes lo van a invocar y van a pedirle a Baal, Baal, tira un rayo y consume el holocausto, tira rayos, Baal tira rayos, ¡shas! Y que consuma el holocausto. Y luego yo voy a armar el altar de Jehová, del Dios de Abraham, y el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Porque es que el diablo, acuérdate, siempre es un imitador, por eso no puedes aceptar las copias. Yo pregunto, ¿no prometió Dios bendecir a Israel en la tierra de Canaán? ¿No prometió Dios enviar las lluvias en sus tiempos y que siempre habría abundancia para ellos y que Dios les iba a dar riqueza? ¿Sí o no? Dios lo prometió todo. ¿Quién era el Dios del fuego? ¿Quién prendió el holocausto allá en el tabernáculo de Moisés, allá en el desierto? Dios. ¿Quién se le apareció en una zarza ardiente? ¿Y entonces qué hacían adorando al farsante ese? Tratando de alcanzar las misericordias de Baal, en vez de arrepentirse de sus pecados, alinearse con Dios, y Dios les daba todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es lo fácil. Como no andaban bien con Dios, les metieron gato por liebre. ¿Quién entendió? Una falsificación van a hacer, dijo Elías. Pues el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y ustedes, pueblo de Dios. Porque es que lo grave es que Israel en esos momentos, yo le pregunté una cosa, ¿adoraban a Jehová? Sí. ¿Habían adoradores de Jehová? Sí. ¿Y habían adoradores de Baal? ¿Y será que había gente que adoraba a Jehová y a Baal? ¿Qué es un cristiano católico? Eso. ¿Y qué es uno de la prosperidad? Eso. Tiene dos dioses. Tres, cuatro, sí. Es un pagano. ¿Quién me está entendiendo? Entonces, ojo con eso. Elías se les para claritico porque es profeta de Jehová. Ese sí no es un monigote. La labor del profeta de Dios es llevar al pueblo de Dios de vuelta a Dios y sacar cualquier otra adoración a otro Dios ajeno. ¿Quién me entendió? Porque ese profeta ama a su Dios y ama al pueblo de Dios con su corazón. ¿Quién me entiende? En cambio, los falsos profetas no aman ni a su Dios falso ni al pueblo. Porque para ellos es real. Negocio. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana así las cosas? ¿Sí está entendiendo o no están entendiendo? Para ellos es negocio. Para el profeta de Dios Israel es su amor. ¿Se entiende eso? Para él su Dios es todo.
su vida. Y el pueblo de Dios es todo para él. Y lo da todo por el pueblo y por su Dios. ¿Quién me está entendiendo? El falso profeta tiene una marrana buena, ¿no? Tiene una alcancía, pero pulpita. Porque lo que le llega a la señora el negocito de 100 millones de pesos, 10 son para quién. Aquí para el pobre falso profetito. Y el día que Dios le da a usted 20 millones de pesos, ¿cuánto es aquí para el profetica? 2 milloncitos para el profetica. Imagínense, de 10 más 1 millón de pacto, más 10 de siembra, le quedaron 7. Y el profeta, el falso profeta, ¿cómo queda? Por eso todos los años entregando carro, buena casa. No, hermano, esa gente anda en una bendición que le dice a todo el mundo, ¿se ve? Tiene que ser como yo. ¿Y cómo va a ser como usted si es que usted tiene 20.000 personas que le están dando plata a toda hora? ¿Quién tiene semejante bendición? Nadie. ¿Cómo voy a comparar yo la hermana? Así se esfuerce por hacer plata y plata, cuando yo tengo a 20.000 haciendo plata para mí. Entonces, bueno, el día les dice, oigan, y ustedes se me van a definir hoy. Y es así. Dice, defínanse hoy, ¿a quiénes van a servir? ¿Van a servir a Jehová o van a servir a Baal? ¿Y cuál fue la respuesta? De lo más triste que hay en la Biblia. El silencio del pueblo de Dios indolente y necio. Que los profetas de Dios les están avisando que están mal. Y hay que dejar porque es que no se sabe. ¿Cómo que no se sabe de qué están hablando? Dios está enviando a los Elías por todas partes hablando. Y nadie quiere escucharlos. Los quieren matar. ¿Quién está operando ahí? Se sabe. Bueno, ¿no quieren responder, dijo Elías? Está bien. Entonces hagamos algo. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. ¿Vale? Pero defínanse hoy, si lo van a servir a él o al verdadero, al nuestro, al que nos amó, al que nos sacó de la tierra de Egipto, al que con su sangre nos limpió. Vamos a definirnos a cuál de los dos vamos a servir, si al de prosperidad o aquel que nos pide que carguemos una cruz y lo sigamos. Pero a los dos no. Gente que quedó así impactada. Y arrancan los profetas de Baal a hacer sus sacrificios, a sajarse. Baal responde, gran Dios, Baal, tíranos un rayo de esos que tienes en la mano. Y empieza Elías. Debe ser que no los oye. Griten más duro. ¡Ah! Allá en el frenesí. ¡Uy! ¡No! ¡Baal! Y se armó de sangre. Eso es lo que dije Baal, ¿ves? ¡Ah! No. Debe ser que se quedó del bus. Ya viene en camino, esperen otro rato. Y así ya estuvo 5 horas ahí brincando como loco hasta que se cansaron. Llegaron los paramédicos y se los llevaron hasta desangrados a los pobrecitos. Al rato entonces cogió Elías, puso en orden el templo del Señor, el altar, y pidió fuego al Dios de Israel. Y ese Dios sí respondió. Eso es verdadero. Y mataron a los 450. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Baal? Perdón, de Jezabel. Pues ojo, Jezabel estaba por ahí, tranquilita, ni aparecía. Acabe está impresionado. ¿Qué poder es del Dios de Elías? Uf. Y Jezabel dijo, ¿qué? Lo amenazó. Le dijo que así me hagan los dioses y mañana mismo no pongo tu cabeza como la de los profetas míos que me mataste. Lo voy a matar. Entonces vamos a mirar las características de Jezabel para terminar y la solución. Amén. ¿Si está rico aquí o no? ¿Si les está gustando o no? Bueno, ¿ustedes esperaban una enseñanza esta de hoy o no? Bueno, vuelva a Dios el pueblo de Dios, eso es lo que Dios quiere. Entonces las armas de Jezabel son, primeramente, la manipulación.
mediante la manipulación, llega a la autoridad, ¿verdad? Y después comienza a manipular a la autoridad para lograr lo que ella quiere. En Apocalipsis, capítulo 2, vemos que Jezabel no es solamente un personaje bíblico, sino un demonio, porque está en la iglesia metida. O sea, estaba en la iglesia del Antiguo Testamento, pero luego en Apocalipsis aparece también metida en la iglesia del Nuevo Testamento, en Tiatira. Y siempre es lo mismo, quitar el culto al Dios verdadero para torcerle la forma de hacer culto a Dios, de rendir culto a Dios, lo tuerce y entonces termina rindiéndose el culto a otro Dios. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Entonces ella lo que hace es manipular a la autoridad para que la autoridad comience a manipular al pueblo de Dios y llevarlos a otras doctrinas que obviamente conducirán a otros dioses. Amén. Entonces miren, ¿cómo yo sé que un pastor está afectado por el demonio de Jezabel? ¿Cómo yo sé que Jezabel capturó una iglesia? Por medio del pastor, porque no lo hace por medio de otro. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sabe cómo lo hace? Cuando usted ve que un pastor manipula una escritura bíblica para lograr lo que él quiera, que empieza a usar la Biblia para llevar a la gente hacia lo que él quiere, inmediatamente sepa que el espíritu de Jezabel está detrás de él. ¿Se entendió? Por eso nunca lea la Biblia por pedacitos. Si el pastor dijo versículo 17, le hace el capítulo. Para que usted vea que el versículo no fue sacado de su contexto, sino que el pastor está haciendo una buena interpretación del texto que le está citando. O sea, que no simplemente está usando el texto para dar su mensaje, que eso se hace mucho, y se lo digo como pastor, eso lo hacen muchísimo. No, yo tengo que hablar la Biblia como ella dice, y dar el mensaje de Dios. Pero yo no puedo dar mi mensaje apoyado en la Biblia. ¿Se entendió? Parece igual, pero no es lo mismo. Exacto. Usar la Biblia para hablarle a la gente lo que yo pienso o quiero o deseo. Cuando usted ve a una persona manipulando a otra, manipuladora es Jezabel, la que está detrás de eso. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? De la primera arma es la manipulación. Segunda arma, la violencia. Por medio de amenazas. Jezabel quiere lograr sus objetivos. Ok, no pude de esta manera, ¿ahora qué? Amenazo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos se están entendiendo? ¿Cuántos se han escuchado gente que para obligarle a uno a hacer las cosas lo amenaza? Cuando usted escucha a una persona que le diga, es que si usted no hace tal cosa, entonces esto. Esa es Jezabel. Esa persona está manejada por Jezabel. Esa iglesia está manejada por Jezabel. Amenazas y violencia. Si usted se sale aquí de la secta, se perdió porque solo aquí hay salvación. Ahí no está Dios, ahí está Baal y está Jezabel, su sacerdotisa. ¿Cuántos están entendiendo ahora sí el mundo espiritual? Amén. Si usted se va a la iglesia, cuando yo le he dicho, uy, usted se llega a ir, hermano, prepárese. Calamidades y cosas horrendas, impresionantes y terribles le van a caer encima. ¿Usted me ha visto alguna vez en eso, hermano? Se me va una familia, se me va la hermana, se me va el hermano. ¿Qué digo yo? Dios lo bendiga, hermano. Que Dios encamine sus pasos al lugar que tiene para ustedes. Punto. Yo como voy a maldecir la gente o a amenazar. Que si usted se mete conmigo, usted no sabe con quién se metió. ¡Ja! Dios lo coge y le tira un rayo, le pone lepra, le da un paro al corazón, le da cáncer y tuberculosis al mismo tiempo, para que al toser le duela todo. Y usted es un diablo. Sí, es un demonio, disfrazado y de religioso. Es un demonio que está pretendiendo usar el nombre de Dios y a Dios como si él fuera su monigote o su muñeco. No, hermano, arrepiéntase de eso. Hable palabra de Dios.
lo que Dios dice, amén. Pero no solamente porque se metieron conmigo, el rey Pepinito, imagínense, ¿cómo se va a meter conmigo? ¡Ah! Sí. No es nada. ¿Quién dice amén? ¿Van cuántas armas? Dos. O características. Tercera característica. Siempre alcanza lo que quiere. Jezabel siempre logra lo que quiere. O sea, es caprichosa y obstinada. Entonces aprenda porque aquí hay una diferencia. La diferencia entre un hombre y una mujer de fe y una persona obstinada está en el motivo de su corazón. ¿Sí? La persona de fe alcanza la promesa de Dios, alcanza lo que Dios le ha dicho porque está en obediencia a Dios. El obstinado alcanza lo que en su corazón quiere y desea, porque su Dios es Él. Y está cogiendo a Dios y usando lo de Dios para alcanzar lo que Él desea. ¿Quiere más entendimiento espiritual o está hasta ahí suficiente? ¿Quiere otro poquito? Páreme bolas entonces. Dice la Biblia que el pecado de la obstinación es como idolatría y como hechicería. ¿Por qué dice eso? Fácil. Porque Dios le dice a usted, haga A. Y usted dice, no, yo hago B. Que haga la A. Yo hago B. A, B, A, B, A, B. Se volvió como obstinado. No es de fe, es un obstinado. Pero ¿por qué razón es obstinado? ¿A quién ama él? ¿A Dios o a sí mismo? ¿Quién me está entendiendo? ¿Y cómo se llama amarse a sí mismo en lugar de Dios? Idolatría. ¿Entendió ese primer? ¿Por qué lo compara con ese pecado? Pero ¿y por qué hechicería? Fácil. Facilísimo. Porque ese personaje va a hacer lo que quiere y va a usar las armas de Dios para alcanzarlo. Entonces, ¿sabe orar? A la lata. ¿Sabe ayunar? A dos manos. ¿Sabe Biblia? A tres manos. ¿Quién me está entendiendo? Entonces, su motivación es errónea. No está en obediencia, pero aprendió a ayunar, aprendió a orar, aprendió Biblia, entonces comienza a usar la Biblia. Sí, vuelvo el baldón sobre esos miserables bandidos degenerados, asquerosos, porquerías y el rayo que les va a caer. Entonces se volvió un hechicero. Usando el nombre de Jesús y usando la oración y usando el ayuno, es el hechicero de mayor rango. ¿Ustedes no han leído que entre los judíos había magos? ¿O nunca han leído eso? ¿Nunca han leído la historia de los hijos de Seba? ¿O si han leído? Escúcheme bien, en Israel era muy común que se hubieran hechiceros y magos que usando el nombre de Dios y las cosas de Dios supuestamente hacían maravillas. Pero no era lo mismo el hechicero y el mago al profeta del Señor. Y los dos eran hijos de Abraham. ¿Se entendió ahí? Entonces, por ejemplo, el hombre de Dios, Pablo, espíritu inmundo, suelta a esta mujer, fuera. Luego le daban garrote, nunca buscaba lo propio. Es lo que hacía, lo hacía, haciendo la voluntad en amor. ¿Sí está bien? Los hijos de Seba son una clara muestra del tiempo que vivía Israel en esas épocas. Y era que habían gentes, judíos, como eran judíos, los judíos tenían fama de ser muy espirituales. Para que usted me entienda, en el mundo antiguo los griegos eran los filósofos y los judíos eran llamados los filósofos de la religión. ¿Se captó? O sea, el judío era tomado como una persona muy espiritual. Entonces, habían grupos, casi siempre hijos de sacerdotes, hijos de levitas, que eran exorcistas ambulantes. Entonces, el caso de los hijos de Seba, por eso se menciona, porque ellos eran hijos de un hombre llamado Seba que hacían exorcismos a domicilio. Entonces, por eso cuenta la historia que ellos vieron que a Pablo le funcionaba el nombre de Jesús, entonces ellos dijeron, vamos a coger, esos poderes están más mayores, están más poderosos. Ojo,
judíos, como decir hoy en día, cristianos. Pero usted va a encontrar dos clases de cristianos en el cristianismo: los que hacen la voluntad del Padre y se mueven por el Espíritu Santo, y los que hacen su propia voluntad usando la Biblia, usando la oración, usando el ayuno y usando lo de Dios. Pastor, ¿y cuál es la diferencia entre los dos? Que estos son hijos de Dios, verdaderos profetas del Altísimo, y estos son brujos. ¿Cómo la ven? Entonces, por eso es que en la iglesia uno reprende la oración contraria y la oración hechicera, porque mucha gente de la iglesia ora o reza como se les da la gana, no se someten a Dios. Su voluntad, su corazón no está rendido a Dios para hacer la voluntad de Dios, sino que tienen en su corazón un sueño, un deseo, y están poniendo a Dios a que gire en torno a su propio deseo. ¿Quién me está captando? Dobléguese a Dios y haga la voluntad de Dios y ore conforme al Espíritu Santo le diga. ¿Qué hace usted maldiciendo y maldiciendo en la oración? Un brujo, arrepiéntase. ¿Quién dice amén? Bueno, la cosa es con usted, ¿con quién es? ¿Dios le está hablando o es con el vecino? ¿Usted me está oyendo o no? Está hablando Dios. Escuche, no ensordezca sus oídos ni su corazón lo endurezca. Es Dios el que le está hablando. Corrija su camino, que el hechicero va para el infierno, que no va para el cielo, es hechicero. ¿Se entendió? Porque con tanta rezadera y tanta oración, ¿cómo tiene al otro por el que está orando? ¿Cómo cree que lo pone? Borracho de tanta rezadera. Y sí, Dios, y ahí lo pongo en tu mano, y le vuelvo el baldón, y ahí va, ¡brujo! Ora conforme a Dios te mande. Si Dios te guía es diferente, pero no lo hagas tú con las armas de Dios. Peleando una guerra espiritual para ganar tus propias cosas y tus propios sueños. Para destruir a tus enemigos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué había que hacer con el enemigo? Amarlo y bendecirlo. ¿Quién dice amén? Haga la guerra espiritual, destruya las potestades de los huestes del infierno. Amén. ¿Sí se está entendiendo, no? Entonces dése cuenta que Isabel siempre alcanzará lo que le propone, pero no porque sea de fe, sino porque es caprichosa y obstinada. Entonces dígale al que tiene al lado: no sea caprichoso. No sea caprichoso. No sea caprichoso, hermano. Es que hay varios que están por allá, sombreritos. No seas caprichoso. Amén. Cuarta característica es chismosa. Le fascina, tiene un problema con la lengua grave. Chismosa e intrigosa. Eso es donde se ve. Le voy a dar el capítulo, pero no lo vamos a mencionar porque está demasiado largo. En el capítulo 21 vemos que Jezabel tiene un poder para manipular tan terrible. Y qué mejor manera de manipular que sembrando chismes, intrigas y cosas raras y dudosas. ¿Cuántos me entienden? Entonces, por ejemplo, yo comienzo a mirar y digo: no, es que yo he visto a la hermana María Paula últimamente como rara. Y no se lo digo a quién, a usted, sino que hoy se lo digo a Hernandito. Yo he visto últimamente a María Paula como rara. ¿No será que es que ella te está haciendo como brujería a ti? Ay, ¿será, hermano? Entonces dice otro: oiga, sí. Y también la hizo rara con Margarita, y con la una y con la otra. ¿Qué está queriendo ese espíritu inmundo de chisme y de Jezabel? Meter cizaña, meter división, meter dudas, meterle mala fama para destruir a quien, al que puso en la mira. ¿Quién me entendió? Por eso usted aprende a no hablar tanto de los demás. No ande usted hablando de otros. Amén. Si Dios le muestra algo, vaya a la hermana. Vaya a la hermana. Margarita, Dios me mostró esto y esto y esto. Tienes que tener cuidado. Ay, gracias, pastor. Se acabó el problema. Pero ¿qué hago yo contándole lo que Dios me mostró de Margarita a ustedes dos? ¿Quién me está entendiendo? No, que es que yo tuve un sueño con el hermano Carlos que andaba por ahí que en pantalones y camiseta, y eso significa tal cosa. Uy, terrible, y acá, y todos